escultura pública fue a mediados de los 90. Me encontré con esta escultura que es parte de la Ruta de la Amistad. Yo la veía porque pues yo crecí en Tlalpan y era como parte de ese paisaje como extraterrestre de las esculturas. En ese entonces todavía estaba mucho menos urbanizado. Yo tengo como que memorias de esto desde los 80, pero cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, me metí sin permiso al interior de la Torre de los Vientos, que es el nombre de esta escultura de Gonzalo Fonseca, una de las que se hizo en 1968, y empecé a usarla como estudio, y después empecé a invitar a otros artistas a hacer proyectos de instalaciones en el interior. Y aquí, en realidad, pues siendo un poco parásito de esta escultura, pues la programación que se hizo, este proyecto lo empecé en el 96 y hubo 40 exposiciones de ese entonces hasta el 2002. Tal vez tengo algunas fotos, por ejemplo, una instalación de Tsuyoshi Osawa, Enrique Gesick. Para ponerles un ejemplo, en la pieza de Enrique Gesick consistía en 40 toneladas de hielo que pues, se iban modificando el paisaje a lo largo de 3 semanas que tardó el hielo en derretirse. Esta es una pieza de Claudia Fernández que hizo un trampolín y trajo clavadista. Obviamente no había agua abajo, esto estaba a 7 metros de altura y el clavadista hacía una serie de acrobacias. Pero bueno, es un ejemplo nada más de, tal vez, de mi primer encuentro fue como curador. Es decir, yo estudié arquitectura, pero como que quería hacer arte y curar exposiciones fue un poco la forma en la que yo me autoeduqué en el arte. Es decir, me gustaba lo que estaba haciendo alguien, lo invitaba, trabajaba 2 meses como conceptualizando con él, introduciendo la pieza que iban a hacer, y cada 2 meses hacíamos una exposición distinta. Y yo tenía 22 años, los artistas tenían tal vez un poco de imaginación un poco más arriba que la mía, pero finalmente no pagaba renta porque estaba ahí de squat, ¿no? Entonces era como fue para mí como un proceso en el cual pues apropiarse de un espacio y convertirlo en un laboratorio de experimentos, sobre todo que era nada más como presentar una pieza que transformara radicalmente la experiencia del espacio, y a lo cual pues venían las personas a ver una acción, un performance o una instalación, y que fue parte como de ese momento de los 90 como a los espacios alternativos, ¿no? Entonces, bueno, voy a irles mostrando otras piezas. Por ejemplo, esta es una pieza que se llama Pirámide Flotante, que pues tal cual es eso, es una estructura de unicel que puse en el mar, y no sé si ven fotos del interior, creo que no. Pero bueno, ahí la idea era que en el mar, pues normalmente los objetos hechos por el hombre son transporte, ¿no? O sea, una embarcación es para desplazarse en el agua, pero el habitar el mar es algo que no se usa tanto. Y era muy interesante que esto fue en una como festival de arte en Puerto Rico, y la gente tenía que nadar como 40 metros para alcanzar esta pirámide. Y pues es muy curioso que también estar lejos del mar como que hacía que la mayoría de las personas
abandonaran las convenciones culturales que tienen de la civilización, y ahí pues se volvió como un lugar en donde todo el mundo iba a nadar desnudo con los peces, y una especie de, pues como que digo, de repente llegabas y ay perdón, ya te iba porque estaba ocupado la suite, ¿no? Entonces la idea de que un espacio pueda transformar el comportamiento es algo que me interesa mucho, y tal vez eso tiene que ver un poco con algunas de las primeras esculturas que empecé a hacer, como estas piezas que se llaman capulas, que habiendo estudiado arquitectura, pues yo quería hacer todo lo opuesto a lo que me habían enseñado en la escuela. Entonces tienes una serie de elementos que son parte de lo que uno hace en la arquitectura. Por ejemplo, pues si una habitación está cimentada, yo quería hacer algo que estuviera suspendido. Si un muro es rígido, pues yo quería hacer algo que fuera elástico. Si una pared bloquea la luz, yo quería hacer algo que fuera translúcido. Si la arquitectura per se es estática, pues yo quería algo que se meciera. Y un poco buscando como una antítesis de los elementos convencionales del diseño arquitectónico, empecé a hacer estas esferas, retomando un poco la técnica de las sillas Acapulco y de la cestería sintética que surge con la introducción de los polímeros en la artesanía, ¿no? Porque finalmente la cestería es algo que existe desde el principio de la humanidad, pero se transforma a mediados del siglo XX con los plásticos, y entonces me interesaba esa técnica, llevarla a una escala un poco más grande, y la gente entra dentro de estas esferas y pues son otro tipo de experiencias. Este espacio se llama Ágora Móvil. Es un remolque que tiene unos... se abre como una caja de herramientas, ¿no? Entonces, no viene foto de cuando está cerrado, pero finalmente se abre y se hace como este espacio de encuentro, ¿no? Y eso fue un proyecto que organizé, me parece que fue en el año 2010, que hubo, o no sé si era 2009, hubo un encuentro mundial de alcaldes, en donde vinieron 2.000 alcaldes de 2.000 ciudades del mundo, y hicimos un proyecto que se llamó el Genoma Urbano, en el cual se hicieron entrevistas a 500 alcaldes, y a cada uno de ellos se les preguntaba cuál era digamos que la política pública o la cosa de su administración que más les orgullecía. Grabábamos esa cápsula. Entonces lo que es interesante es que se construyó un archivo en donde tienes esas digamos que prácticas ejemplares organizadas, y puedes comparar, por ejemplo, pues si quieres ver el tema del agua, pues tienes 23 entrevistas de alcaldes diciendo qué es lo que hicieron en esas ciudades por el agua, y luego las de los distintos, luego las de, no sé, por ejemplo, el deporte o el empleo, etc. Entonces, era una forma de crear un archivo de entrevistas, aprovechando que estaban todas estas personas, y como la conferencia tenía sede en diferentes edificios del centro, el Ágora Móvil se iba moviendo y servía como una plataforma bastante llamativa para hacer esas entrevistas. Es un proyecto que lo organicé con un colectivo que ya no existe, que se llamaba Pase Usted, y entonces hicimos ese archivo. Este se llama Palas por Pistolas, que es un proyecto que hice en Culiacán.
Y ahí el tema era, pues, que era una invitación del Jardín Botánico. El Jardín Botánico de Culiacán se ha convertido, pues, en un museo al aire libre, donde pues han invitado a diferentes artistas a hacer obra. Y cuando a mí me invitaron, pues yo les propuse que quería hacer algo que tuviera, pues, como conexión con la ciudad, no solamente hacer una pabellón o algo ahí. Entonces hicimos una serie de spots de televisión que invitaban a la población a llevar un arma de fuego al Palacio de Gobierno. Y la cadena de tiendas Coppel, que es patrocinador del Jardín Botánico, regalaba, pues, no sé, unos microondas, una radio, diferentes cosas, como en un programa de intercambio. Entonces se juntaron 1527 armas. La manipulación de las armas tiene que hacer el ejército. Estos se llevaron a una zona militar en donde se aplanaron, participaron en el... O sea, hay que quitarle todas las partes como de plástico y madera. Entonces los chavos del servicio militar lo hicieron como esa operación. Luego se llevó el metal a una fundición y se hicieron 1527 palas y se plantaron 1527 árboles en diferentes ciudades del mundo. Y entonces básicamente la idea era, pues, una operación en donde había una pistola, ahora hay un arma, ¿no? Eso es una proyecto que ahorita lo voy a replicar en Chicago, en combinación con otra pieza de Joseph Beuys que se llama 7000 robles, y se van a plantar 7000 árboles. Siempre se estigmatiza al que usa las armas, y el que las produce, pues nadie le pide cuentas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que existen, pues, varios países como Francia, Canadá, Austria, Alemania, son como para los países que uno piensa, pues, que son como muy correctos, que sin embargo, pues, tienen grandes producciones militares que exportan a todo el mundo, ¿no? No solamente es Rusia y Estados Unidos y China los que producen armas, sino también España, Italia. Entonces, yo siento que los países como del tercer mundo y las poblaciones que, o sea, terminan involucradas en eventos violentos son los que se les pinta siempre como los salvajes, siendo que los que lucran con toda la violencia, pues, son las empresas que hacen las armas, ¿no? Entonces, el mayor obstáculo, o sea, el mayor problema de México, pues, es su proximidad con Estados Unidos, porque el 62% de todas las armas que se venden nuevas en el mundo las compran civiles en los Estados Unidos. Es decir, que los civiles en Estados Unidos compran mucho más armas que todos los ejércitos, todas las policías del resto del planeta. Y lo que permite que ese mercado sea tan pujante es, pues, lo que hace el National Rifle Association, ¿no? La NRA. Y digamos que todo lo que la NRA hace está, digamos, amparado un poco por la segunda enmienda, ¿no? Que es un pedazo de legislación, el pedazo más corto de la legislación de los Estados Unidos, que dice, pues, que cualquier persona que puede tener el derecho a portar un arma, dado que es necesario que haya una milicia para defender al Estado.
Y esa cosa que se escribió hace 200 años, como que se escribió en un momento en donde tenía un significado y ahora tiene otro. Y siempre que uno trata de promover que haya menos ventas de armas, la NRA saca este texto. Entonces, en lugar de buscar cuál es la interpretación correcta de un texto que está mal escrito, yo les propuse, y esta es una cosa que he estado haciendo en diferentes ciudades de Estados Unidos, es un taller que se llama Amendment to the Amendment, que es la enmienda de la enmienda, en donde reescribimos la segunda enmienda. Y básicamente uso una técnica de Augusto Boal, que es un director de teatro brasileño que creó una cosa que se llama teatro de oprimido. Y es un método en donde tú tienes 200 personas participando en un taller. Entonces, ¿cómo haces que en media hora esas 200 personas tengan una participación significativa y se oigan sus voces? Lo primero que uno debe de evitar es una situación así como de open mic, en donde de repente pues, uno va a agarrar el micrófono, se va a tirar así su choro y pues 4 personas se echan su monólogo y se acabó el tiempo y no llegaste a nada. Entonces, básicamente, la estructura de teatro legislativo que usamos aquí es que se forman grupos de 8 o 10 personas. Entonces, si tú tienes 200 personas, pues tienes 12 grupos. Y cada grupo tiene 20 minutos para reescribir la ley. Entonces ellos tienen su tiempo para discutir, se les anuncia que quedan 5 minutos y tienen que escribir cómo, según ellos, debería ser la ley, y al final pasas el micrófono y cada quien lee su versión. Y bueno, pues eso es un ejemplo. Luego les voy a mostrar otro sistema parecido. Este es otro tipo como de juego de encuentro que se llama The People's United Nations. Es una conferencia que se ha hecho 4 veces y básicamente consiste en identificar un representante de cada país. Y los he hecho en ciudades como Los Ángeles o Nueva York, en donde son como muy cosmopolitas, aunque yo creo que también se podría hacer aquí en la Ciudad de México, seguro encuentras gente de todo el mundo. Pero bueno, no necesitas tener ningún requisito más que ser de ese país, y no vas a representar a tu gobierno, nada más vas a representar a tu pueblo, digamos, a tu gente. Entonces ya el trabajo de identificar a un delegado por cada país es un trabajo que tarda más o menos 6 meses. Es un trabajo lento, que en donde hay una persona de tiempo completo. Y hay otra serie, es como un juego de rol. Me interesa la idea del juego de rol, porque cuando aceptan la responsabilidad de ser un delegado, es un honor, ¿no? Entonces tú representar a tu país. Y hay como fenómeno muy bonito como de apreciación mutua, en donde ellos, pues todo el mundo es extremadamente cordial y el hecho como de vestirse de su traje étnico o sencillamente en términos formales, que seguramente la mayoría de ellos no lo hace diario, es algo que es en sí mismo como divertido. Pero en los asuntos que se tratan, pues son, digamos, pues asuntos de política internacional a través de diferentes técnicas
que surgen pues por ejemplo, de técnicas de resolución de conflictos, de terapia de grupo, de teatro, etc. Entonces uno de las, parecido a lo del Amendment to the Amendment que les mostré, uno de los talleres que hago con ellos se llama pues como encabezados, ¿no? Como headlines. Y en lo que consiste es en que también se dividen en grupos de 10 o 8 personas y te va a tocar pues con una persona que puede ser de Uzbekistán, otra de Paraguay, otra de Mongolia, alguien de Ecuador y otro de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Y cada uno de los participantes de ese grupo tiene que confesar o decir qué es lo que más le duele de su país o qué es lo que más le avergüenza. Y juntos trabajan para imaginar que si de repente se despertaran en un mundo ideal y abrieran el periódico y vieran que ese problema del cual hablaron se hubiera resuelto, ¿qué es lo que diría ese encabezado? Entonces, básicamente, el taller consiste en usar el humor, pero con una especie de dispositivo opuesto. Es decir, si tú tienes una broma, un chiste, normalmente tienes como que lo que le llaman los cómicos de stand-up. Tienes el setup y el punchline, ¿no? El setup es como decir, bueno, no sé, como el planteamiento, y el plot, ¿no? El punchline, es algo que es una gran decepción, ¿no? Y la risa es un mecanismo de defensa que amortigua la colisión de nuestras expectativas de la realidad con lo traumático. Entonces, siempre hay una caída, ¿no? Por eso en Condorito siempre es el plot, ¿no? Entonces, lo que yo estaba pensando es cómo se puede pensar en bromas que su factor de shock, que su factor de risa, sea porque plantean algo hilarantemente optimista. Nosotros tenemos la ilusión de que quejándonos producimos algo de cambio en el mundo, ¿no? Y en realidad, pues no. O sea, la queja no produce cambio. Y lo que hace falta es imaginación. Entonces, empiezas el taller con la queja, pero a través del chiste tienes que convertir la queja en una utopía plausible, ¿no? Pero, porque la mayoría de las que dicen aquí son plausibles. O sea, uno puede imaginarse el botón de No Force Entry contra una campaña contra las violaciones, o por ejemplo la idea de sacar un periódico en la prisión, ¿no? O bueno, no sé, por ejemplo, esto que decían de las corrimpiadas, ¿no? Las olimpiadas de la corrupción. Pues pienso que hubo por ahí, no lo he tomado, pero había un turibús de la corrupción o algo así, que es un proyecto que me da curiosidad. Entonces ese tipo de trabajo en donde tienes como una repentina, ¿no? Y tienes 15 minutos para sacar una idea, platicando con tus compañeros, y la presión de que te van a pasar el micrófono y tienes que decir algo. Entonces son básicamente estrategias para generar ideas con grupos de 100, 200 personas. Y les digo, básicamente consiste en eso, ¿no? De crear como que mini equipos que tienen un tiempo limitado para sacar una idea. La conferencia esta del People's United Nations se hace en general
dura 2 días. Esa es la biblioteca, que está compuesta por un libro de cada país. Cada delegado debe de recomendar un libro de su país. Bueno, este es otro proyecto. Ya, digamos que es un, pues como pueden ver, un changarrito que pues básicamente vende hamburguesas de chapulín. O sea, finalmente la carne, o sea, comemos mucha carne en México, ¿no? Los tacos y todo. Y la producción de carne es lo que mayor emisiones de carbono produce y mayor consumo de agua también en el planeta. Entonces, la acción más importante que deberíamos de hacer como planeta sería reducir o idealmente eliminar nuestro consumo de carne. Y digamos que el ejemplo clásico del fast food pues es la hamburguesa. Entonces pensé en la hamburguesa de chapulín como la panacea de la alimentación universal. Y es una mezcla en donde se puede hacer con diferentes cosas. Esta, por ejemplo, que sale en la foto es con quinoa, pero la puedes hacer con frijol, con diferentes cosas, y están muy sabrosas. Y bueno, el carrito tiene ese grillo que cuando lo vas pedaleando se le mueven las patitas. Y es como la idea de una mascota, ¿no? Como lo tienes como... Obviamente el grillo también ha sido algo que se ha recuperado gráficamente desde los aztecas, que tenían estas representaciones de Chapultepec, ¿no? Con el Cerro de los Grillos y los chapulines. Luego Lance Wyman, cuando hizo la iconografía para el metro, está el icono del metro Chapultepec, entonces hay como varias referencias ahí. Bueno, otro proyecto, el Sanatorio, ofrece terapias que mezclan arte y psicología, y tú llegas y tienes pues como algo que parece un hospital, pero no es para problemas del espíritu, pero no es para problemas del cuerpo, sino es como para problemas existenciales. Entonces, a mí me interesa mucho trabajar con voluntarios, es decir, personas que no tengan como credenciales. Hay un libro de Ivan Illich que se llama Némesis Médica, que habla mucho de ese tema, que se lo recomiendo. Y para enseñarles algunas terapias, o sea, por ejemplo, el sanatorio funciona un poco como una franquicia, es decir, es algo que viaja a diferentes ciudades y en cada ciudad se consiguen voluntarios que lo operan y da servicio gratis. Entonces, por ejemplo, esa terapia que está aquí en la foto se llama el Museo de la Vida y consiste básicamente en una maqueta, y hay unas repisas como con objetos así, digamos, como muñequitos como los que encuentras en la Lagunilla, etc. Y tienes diferentes espacios. Pensando un poco, por ejemplo, en la teoría de arquitectura emocional de Geritz, él y Barragán pues, compartían un poco este método de diseño en el cual, en lugar de echar rayas, pues generas una historia, ¿no? Una narrativa. Por ejemplo, Marx, Schiller, Maquiavelo, Zaratustra, en fin, hay diferentes de estos cubos. Unos son filósofos alemanes, otros son franceses, otros son griegos, otros son orientales, otros son americanos, otros son mexicanos, otros son africanos, hay como 7 distintos. Y lo que me interesa mucho también es la socialización del proceso, es decir, es una terapia de grupo.
donde tú estás con otros 5 extraños, cada quien escribe su pregunta, tiras el dado, te sale una respuesta y hablas con las otras personas que están en tu equipo, en tu grupo, sobre cómo lo interpretas, ¿no? O sea, y los otros te dicen, no, pues yo creo que esto significa que sí, la tienes que tornar, que tienes que cambiar de chamba. No sé, lo que sea que habían preguntado, ¿no? Porque, o sea, mucha gente pregunta que si me quiero cambiar de ciudad o que no me hablo con mi hermano, no sé, en fin. Luego, otra terapia. O sea, básicamente la idea de las terapias aquí es mostrar que los objetos sí cumplen un rol. En el caso del casino filosófico, pues es, digamos que esa idea del dado. Aquí esta es una terapia que usa las botellas. Aquí la idea es hacer una versión secular del ritual de la confesión. En realidad, o sea, todos tenemos como una presión social de aparentar que estamos en control de nuestras vidas, y que somos exitosos y que nos va bien, y todo eso se incrementa con las redes sociales, etc. Entonces, pues hay que siempre estar aparentando que todo va bien, ¿no? Y cuando vemos que a alguien le pasa algo, pues chismeamos sobre ¿qué te enteraste de que no sé quién le pasó esto? Hablar de los demás sobre algo que les pasó negativo es un poco una liberación de esa presión que tenemos de estar todo el tiempo en control. Pero sin embargo el chisme es un placer culpable, porque estamos hablando de espaldas de esa persona, estamos de alguna forma traicionando la confianza que nos tienen. Entonces lo que yo pensé es, de alguna forma también uno tiene una necesidad de confesarse, pero esa opción, pues ya para los ateos o los que vivimos en el mundo contemporáneo, pues ya no, ni siquiera dicen, pues aquí le voy a ir a explicar a un cura algo que me va a entender, ¿no? O sea, entonces, digo, tienes la opción de pagarle a un psicólogo, yo qué sé, pero básicamente aquí lo que me interesaba era la socialización de la confesión. Tú llegas y te dan un papel y tienes que escribir una confesión que sea algo que no le contarías ni a tu mejor amigo, ¿no? Pero tiene que ser anónimo. Entonces ya escribes de que no, pues una vez me puse un pedo y no sé qué, o lo que sea, así, escribes toda tu confesión, la metes en una botella y en intercambio puedes coger una del mar de botellas que hay y leer la confesión de otra persona. Entonces básicamente lo que digamos la idea es un poquito de nos interesa el pecado pero no el pecador. Es una forma de socializar el ritual de la confesión, en donde tú expeles tu secreto, ¿no? O sea, digamos que lo compartes y lees el otro, y la escritura de los secretos sí se hace de forma individual, pero la lectura de los secretos sí se hace de forma colectiva. Entonces, haz de cuenta que estás en un grupo de 6 personas, cada quien escribe su secreto, lo meten en sus botellas, y luego todo el mundo va por las otras 6 botellas, y entonces ya sacas los secretos y los lees. Entonces sí chismeas, pero es un placer, o sea, ya ese problema del placer culpable ya no tienes culpa, porque tú no sabes de quién estás hablando. Y ahí es donde te das cuenta de que nadie es normal. Porque finalmente lees las historias y te das cuenta, pues, de que seguramente es alguien más que anda por ahí por el museo o no sé, pero pues, o sea, no hay forma de saber quién es, ¿no? Entonces es una de los, digamos que de los roles de los objetos relacionales. Esta se llama la vacuna contra la violencia. Y es una cosa que desarrollé junto con Antanas Mockus, que es el alcalde de Bogotá. Bueno, fue el alcalde de Bogotá en Colombia del 93 al 2000.
Eh, y aquí, básicamente, tú te dan un globo, lo inflas y te dice el terapeuta, tienes que dibujar la cara de la persona que más daño te ha hecho en la vida. Entonces, pues, no me acuerdo, ¿no? Pues, tal persona que me buleó en la escuela o yo qué sé, ¿no? Lo dibujas y lo montas en una como pues, punching bag y le pegas hasta que rompes el globo. Pues básicamente tiene que ver con la hipótesis de que si tú descargas esa violencia contra un objeto, el acto simbólico sustituye la necesidad de ir y pegarle en la jeta a ese cabrón. Ecuménico, en donde invité a líderes de 16 religiones distintas. Y era más como una especie de talk show en donde ponía yo a dos personas que no tenían nada que ver entre sí. O sea, por ejemplo, un Hare Krishna y un Sikh. Y pues digamos que yo les hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, para los Sikhs es muy importante siempre tener el turbante, porque así se conectan con Dios. Y el Krishna tiene que estar siempre rapado y con una marca aquí, que es la huella de Dios, que es como si le hubiera puesto el zapato Krishna en la frente. Y entonces es como un punto para empezar una conversación en cómo puede ser que dos personas crean en algo que es radicalmente opuesto, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo un encuentro, este es un hijo de Zoroastra y esta era una rabina, pero por ejemplo me acuerdo que me hice una de las combinaciones, era una Wiccan, que son como pues paganas, de estos de la, como de la fertilidad y mucho del tema de la luna y de las menstruaciones y los ciclos de los aires, como casi que medio ecosexual, ¿no? Como de hacer como un rollo por los árboles y así, junto con un musulmán. Entonces, de una religión totalmente basada como en las cuestiones de la feminidad y el Islam, pues sí es una religión que es más centrada en el hombre, la verdad. Entonces, de repente, pues estaban así como que muy nerviosos los dos, pero de repente se quedan viendo y se dan cuenta que los dos traen colgado al cuello exactamente el mismo símbolo, que es la estrella de 5 picos y la luna. Y tal cual, o sea, los Wiccans y el Islam tienen exactamente el mismo símbolo. Y así se quedaron así como que súper friqueados de ¿qué pedo? Y de ahí empezaron a platicar de que qué significaba la luna y qué significaba la estrella y nada. Entonces es como un ejercicio interesante ese tipo de encuentros sobre un tema que además en el arte es totalmente tabú, porque la religión es, yo creo que el arte es en sí una especie de religión, pero la religión en el arte es un tema totalmente tabú. Este es un proyecto que hice hace poco en Nueva York, que se llamó Democracy, y era una casa de los sustos. Se llamaba A House of Political Horrors. Era una casa de los sustos políticos. Entonces la idea fue que esto ocurrió justo en el tiempo de las elecciones, 3 semanas antes de las elecciones, que estaban pues Trump contra Hillary Clinton, y el edificio en donde se hizo fue un proyecto hecho por una organización que se llama Creative Time. Pues estuvimos buscando un lugar y encontramos este edificio que es una terminal militar que se hizo para la Primera Guerra Mundial. Entonces ustedes ven que aquí hay unos como trenes y es una estructura de concreto gigantesca en donde se fabricaron las bombas que se usaron para destruir Europa. O sea, es una cosa alucinante que realmente
por ejemplo, uno viaja por Alemania y por varios países y todas las ciudades hayan sido destruidas. Y en esa van tú vas oyendo Alex Jones y este tipo de radio increíblemente racista y entonces te dicen no, que te van a llevar a otro edificio y de repente se te acerca una patrulla y te paran unos policías y te dicen, no, ¿qué están haciendo aquí? No, pues que vamos a la obra de teatro, no, que esta es zona militar y entonces los policías te bajan. Y eso sí la gente en Estados Unidos lo tiene muy presente. A mí me impresiona cómo tratamos a los policías de aquí en México, porque pues acá les decimos, no, es corrupto, no sé qué, bueno, ya, toma tu mordida, ¿no? Y allá, pues no, o sea, sí, o sea, matan gente todo el tiempo. O sea, aquí pensamos que nuestra policía es corrupta, pero la policía de los Estados Unidos es 1000 veces más corrupta, porque pues anualmente matan a 700 personas y ni un policía va a la cárcel. O sea, y bueno, obviamente que la mayoría son negros, pero entonces hay una cuestión racial muy claramente en donde o sea, no hay ningún tipo de forma de dialogar con la policía y pues como ahora a través de las redes sociales salen más esos videos en donde constantemente están matando personas, pues la gente sí lo tenía como algo muy presente y sí les espantaba a la policía. Entonces, una técnica de teatro de guerrillas es lo que Augusto Boal llama teatro invisible, que no sabes si eso es una obra de teatro o no. Pues por ahí empezaba la casa de los sustos. La gente, pues, digo, una casa de sustos es una experiencia básicamente masoquista, ¿no? Vas a que te traten mal. Entonces, aprovechándonos de esa circunstancia, pues la policía les pegaba, les gritaba, y entonces, pero bueno, ya finalmente pasas por un laberinto y llegas al lugar en donde están las votaciones. Entonces te dan una especie de referéndum, ¿no? Como una especie de plebiscito, en donde tienes una serie de preguntas y vas llenando que si crees que debe de privatizarse la seguridad social, que si crees que se deben de legalizar las drogas, que si crees que debe de construirse un muro, que si crees que no sé qué, todo hacer es como lo que estaba en la agenda política y ya te tardas 10 minutos en responder el cuestionario y a la siguiente pared te das cuenta de que tal cual lo están moliendo todas las preguntas y nadie las está leyendo. ¿No? Es como un momento como de decepción. Otro de los cuartos, porque no se los voy a mostrar a todos porque son como 15 cuartos distintos, es una funeraria. Y en la funeraria hay un vendedor que te está como que canta y hace números, y todos los actores eran excelentes. Y tiene un sarcófago en forma de un Twinkie, que es así como medio de Homero Simpson. Y entonces te cuenta pues de esta nueva línea de sarcófagos hecho pues al gusto de los niños, ¿no? Porque finalmente, digo, ahí siempre nos la llevamos con el tema de la obesidad infantil entre Estados Unidos y México, pero bueno, es un problema la cuestión de la comida tóxica. Entonces la idea era buscar como una mezcla entre como gótico y pop, ¿no? Esa es la escena de la funeraria. Luego hay otra escena que se llama el boardroom, ¿no? Que es como una especie de sala de juntas corporativas, y tú llegas y la audiencia, o sea, como audiencia siempre te toca participar en alguna escena, ¿no? O sea, tú eres un actor. Entonces, estás aquí en esta junta en donde